Bienvenidos a este primer episodio de esta charla, podcast, video con colegas, con amigos que lo voy a llamar humildemente el colega que no fui. En este caso, el primer invitado. Para mí es un tremendo honor y placer tener a mi amigo Seque García, grandísimo fotógrafo. Gracias, Seque, por estar acá. Gracias, Niquín, por invitarme. Así que vamos a analizar, vamos a charlar un poquito de su trabajo, de sus vivencias. Ver un poquito también la vida del fotógrafo desde otro lado, con otro tipo de preguntas, ¿no? De cuál es tu lente, cuál es tu cámara, sino otro tipo de cosas. Y voy derecho al hueso, derecho ahí, bien. Sé que tus 3 fotos o videos o material audiovisual favorito, esas que decís, me encantan. ¿Cuáles serían? Las vamos a ver acá, vamos a ir mostrando. Por ahí, el primero tiene que ver un poco con... Hace un tiempo armé un proyecto personal que tiene que ver con retrato de época. Y hay una quinceañera que elegí para hacer el primer laburo de ese tipo. Y sí, es una chica posando en una ventana. Es una foto blanco y negro. Y después surgió todo esto de armar, de seguir con este proyecto de retrato de época. Digo de época porque es como fotografía llevada, en este caso, a 1940, 1950. ¿Y esto, dónde le hiciste esta fotografía? Esto fue... ¿Se puede decir la locación? Porque Sí, es un se tema puede medio decir. privado entre los fotógrafos. No, compartir locaciones. Se puede. Esto es en el Ferroclub Remedio de Escalada, que es en Lanús. Es acá nomás. Y nada, o sea, muchas veces intentamos como tener todo para armar una produ y acá conseguí un vestuario muy simple y pudimos hacerlo. Me encanta que se ve el reflejo de la ventana, cosa sí. que en otra época de mi vida lo hubiese querido eliminar. Hoy por hoy banco mil ese reflejo, es un hermoso reflejo. Bueno, lo que decía el reflejo por ahí, me han dicho, algunos colegas que molestaba un poco. Para mí no, es un punto de iluminación donde hace referencia y me lleva a la mirada de ella. Pero bueno, cada uno ve la foto desde su perspectiva, está bien. Ahí, ¿no? Es un 35, estoy de abajo. Ella está subida al vagón, que eso es una puerta de salida, si no me equivoco. La clásica foto de la mano en la despedida. Bien, sí, bien. le dije, Cami, poné. De bien hecho, cinematográfica. hay algo muy gracioso en esta, porque ella tenía las uñas hechas y tuve que cortar porque se veía raro, necesitaba que sea una mano, ¿no? Una mano más de esa época. Exactamente. Así que hubo que cortar ahí delicadamente ¿Con qué en seguimos? Photoshop. ¿Con qué seguimos? Me mandó esto, yo le pedí, mandame algunas cositas, pero viendo, me mandó, el trabajo de él es exquisito, así que me ha mandado cosas que son, para mí, tope de gama, sin lugar a dudas. ¿Con qué sigo? ¿Con qué seguimos? La gente? ¿Foto o video? Lo que vos quieras. De lo vamos con foto. ¿Vamos con foto? ¿Con sí. cuál vamos? Da que abras. ¿Esta acá? Sí. Sí. Esta foto es una pareja. Acá es donde uno hace como, al menos a mí me pasó, de que hubo como un clic en esto, de este proyecto personal. Mucho tiene que ver con esto porque es lo que a mí me... El proyecto personal yo lo genero para salir un poco de la fotografía social que amo y que me encanta, pero después de tantos años con lo mismo necesitaba generar otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría por ahí te dice, pero jugá al pádel, hace algún deporte, y la verdad que yo ese tiempo lo quería ocupar en algo que me gustara hacer, así que nace esto. Es conectar a lo mejor con algo que uno comenzaba, ¿no? A los inicios. Con el nene, tiene que ver, sí, con el niño, tiene que ver con eso. Entonces, acá yo voy a dar un taller de bodas a Comodoro Rivadavia. En realidad el lugar se llama Caleta Córdoba, pero está muy cerca. Yo les iba a hacer una sesión onda novios a ellos y se me ocurre armar esto de época y es ahí, en ese lugar, la elegí como foto, no como mejor foto, pero sí como donde me sentí diferente y donde hubo un punto de quiebre donde dije yo tengo que seguir con esto, más que por el resultado, por lo que sentía. Después se dio que esta sesión la utilizó Turismo Nación para representar a Chubut. Y bueno, esa revista fue para todo el país. ¿Viste las cosas hasta dónde van? ¿Hasta dónde? Sí, es muy loco. Es muy loco porque yo vi que representaban artistas y es muy loco cuando te llaman de turismo para decir, mira, nos gustó tu trabajo. Y por ahí eran pintores, escultores, otro tipo de artistas. Y bueno, estuvo bueno por eso. Es genial cuando a lo mejor estás haciendo una imagen y te das cuenta que es por ahí. Cuando llegas, que obviamente te puede pasar al inicio de tu carrera, te puede pasar en el medio, o te puede pasar después de muchos años. El por ahí es increíble. Y bueno, yo me acuerdo que vi esta foto, me acuerdo de
de todo ese cambio. Y me acuerdo que en esa época, porque ahora, si me permitís, yo voy a elegir poner un video tuyo. Te dije, sé que empecé a darle al video, metele video. Tuvimos un par de charlitas ahí porque nos gusta charlar de esto. Y bueno, ahora les voy a mostrar un video de que el material que tiene el señor, que para mí es maravilloso. Voy a ir con lo que es Vikingos, porque me gusta mucho. Espero darle bien, creo que es este, me parece. A ver, tenemos ahí. Y que sí, disfruten. Yo me acuerdo de haber visto este video en casa, con una producción que hiciste vos, y dije, no se puede creer el lugar, todo, y aparte el ojo que tiene ese, que es increíble, ese bosque. Ah, tremendo. Tremendo también tener la posibilidad de que se meta una nube en la montaña, de poder, porque todo iba con el clima hacia donde iba la historia esa, ¿no? Entonces, ahí estamos. Increíble. Aparte el efecto mágico que tiene la cámara lenta hace que todo sea hermoso. Ahí tenemos los créditos de toda la gente que participó en el video. ¿Cómo fue hacer esto? ¿Con qué situación te encontraste? ¿En el marco de qué fue? ¿Cómo lo manejaste? Porque me has contado que ha sido todo muy lindo para hacer. Sí, bueno, primero vos fuiste uno de los primeros que me dijo esto. Vos si lo llevas a video podrías tomarlos de otro lado, la parte sentimental sería diferente porque hay otros aditivos que se pueden mandar, entonces estaría bueno. Y bueno, empecé a hacerlo. Esto fue un taller que di en Costa Rica con Hazel Montenegro, que es quien me organiza todo allá. Y bueno, ella me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Consigue un lugar, le digo, me gustaría una montaña con una cabaña, todo. Bueno, le fui explicando qué era lo que necesitaba y así sucedió que se fue armando todo. La realidad es que no iban a ser esas nenas, sino que iban a ser dos hombres, onda vikingos, esa época. Y lo que sucedió era que era difícil combinar los horarios para que ellos pudieran estar. Entonces, nada, empecé a mirar el Instagram de ella y vi una nena, albina, blanca, y dije, se me cruzó, porque las otras dos nenas que están ya habían estado en otro taller. Entonces se me cruzó. ¿Conocías cómo se manejaban? Sí, a las dos nenas que son hermanas, sí, a la albina no, que es Kaylee. Entonces dije, bueno, a ver si armo una historieta así. Por ahí lo que sí quiero explicar de que no es que armo un guión técnico ni un guión literario, es simplemente un título y montar a los personajes y después va sucediendo todo. O sea, me guío, digamos, a través de la luz y la luz me da la escena y así es como voy contando la historia. Este video, por ahí este trabajo yo lo valoro mucho porque era un desafío grande, sobre todo de trabajar con tres nenas, una de 5, otra de 9 o 8 en ese momento, y la más grande de 14. Entonces, cada una representaba algo. ¿Nunca habías trabajado con gente tan chiquita, con niñas tan chiquitas? No, o sí, pero no en un taller. Yo acá estaba, o sea, básicamente tenía un tiempo muy moderado. O sea, en los talleres yo me doy el lujo de poder hacer una toma para mostrar, pero no es que le dedico. Uno cuando va a hacer una producción para uno tiene todo el tiempo del mundo. Acá no. O sea, ahora te sentís en un taller, te sentís como la obligación de que la gente también haga fotos y que disfruten un poco el proceso también. Sí, y tenía que rendir porque yo lo que quería mostrar al final era esto, ¿sí? Entonces, bueno, nada, me permitía hacer una toma de foto, una toma de video por escena. Por ahí en alguna habré repetido, pero la realidad es que no, era una y tenía que salir. O sea que coordinar todo fue realmente importante, pesado, por decir así. Sí, fue difícil, porque aparte estamos en un lugar de la montaña en Costa Rica, que es Heredia,
cerca del volcán Barba, donde no hay electricidad, al menos donde estábamos nosotros. Entonces se llevaba grupo electrógeno, había que darle de comer a la gente. Éramos cerca de 40 personas. Todo luz natural esto. Nada Todo luz natural, sí. Por eso digo de que la luz me da la escena, luz natural, y a través de la escena cuento la historia. Entonces, bueno, uno tiene que ir como trabajándolo en el paso a paso. No es algo que tengo en la cabeza ya armado, sino que me dejo guiar y bueno... bueno, 20 años de fotografía hacen su sí, cosecha. Ayudan un poco en eso. Pero bueno, este trabajo, o sea, a mí me emocionó por el tema de poder trabajar con 3 nenas, que sea en el medio de un taller y que sea uno de los primeros videos que hago, porque, a ver, si había hecho 5 o 6 antes, pero era uno de los primeros donde básicamente manejaba todo. Entonces, nada, estaba presionado, pero bajo presión trabajo mejor. Pero mirá el resultado que salió. Yo voy a dejar un frame acá de una toma que me volvió loco, así que disfrútenlo porque realmente todo lo que hace sé que tiene una sensibilidad y tiene una estética que es alucinante. Y así como venimos de este fotón, llega ese momento oscuro, medio raro, medio difícil de cuál fue tu peor momento como profesional, una anécdota que te haya pasado algo que no te gustó, incómodo, equipo, lo que fuera. A mí, yo te voy a contar una sencilla. Estaba en un teatro haciendo una toma de video, era una toma por detrás, se veía el público, las luces, todo hermoso, todo lindo, todo ese contra, las siluetas, todo que hizo Nicolás, nunca apretó rec. El cliente me ve, que el cliente estaba fuera del escenario, y después, cuando le entregamos el video, quería esa toma, que tuve que responder que no, yo esto me estaba posicionando, nada más no estaba grabando. La toma era increíble, una toma muy de héroe, y nunca estuvo, quedó en mi memoria y en la vista de la cámara nada más. Bueno, cosas así, pensando por ahí se me viene algo a la mente de por ahí los comienzos, donde me sentí así mal. Tiene que ver con, bueno, yo arranqué trabajando para un estudio de fotografía publicitaria. En ese momento para un fotógrafo que trabajaba muchísimo. ¿Año? En publicidad, año, si no me equivoco fue 98. Entonces, nada, me toman como asistente. El asistente lo que hacía hoy es todo más simple, pero en ese momento se montaban 4 flashes apuntando al fondo para que el fondo quede blanco. Tenía que dar 0.7 más. Bueno, todo un número y una técnica. Y no había manera de que me dé, o sea, no había chance. Ese día nosotros teníamos que hacer fotos a Tete Custarot. Y me acuerdo... La gran y famosa. Exactamente. Y me acuerdo de que era uno de mis primeros trabajos y en los demás yo tenía un apoyo. Justo ese día estaba solo, entonces no tenía manera de que me dé. Eso lo hacíamos con un fotómetro, disparabas, con un cablecito, disparaban todos y no había manera de que me dé el 0.7 y 0.5 en el medio. Era algo así, o 0.1 o un punto de más, ¿no? De exposición en el medio. Y bueno, llega Tete y me ve re nervioso. ¿Nivel transpiración? ¿Vos transpirás cuando te pones nervioso? No, olvídate, estaba nervioso, no me daba nada. Entonces me acuerdo que Tete viene y me dice, vení, nene, sentate. Me vio, yo tenía 18 años, creo 19. Me dice, vení, sentate, me trae un vaso de agua. Así que eso habla bien de por ahí de las personas a veces que nosotros los vemos, ¿no? Como inalcanzables. Exactamente. Y por ahí de mi parte, bueno, era la primera que me tocaba solo y no podía darle, no había manera de que le dé. Y bueno, y salió así, vino el fotógrafo, hizo la foto y se fue. Al final no fue tan grave. No fue tan grave. Las fotos se retocaban igual en esa época, porque iban a revista. Y bueno, tuve una linda experiencia, pero la pasé mal, realmente mal. Bueno, y así como la pasaste mal, ahora voy por el otro lado. ¿Cuál fue ese momento que decís, no puedo creer que estoy acá? No puedo creer hasta dónde llegué, con quién estoy, dónde estoy, mirá lo que estoy haciendo. Al día de hoy, porque todavía te queda muchísima carrera por delante. Sí, tiene que ver con un sueño que tenía yo. Yo soy muy fanático de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con eso, todo lo bélico. No por las armas y la sangre y la acción, sino por todo lo que sucede en relaciones humanas. Cómo actúa el humano frente a una situación, qué es lo que pasa, la melancolía, todo lo que sucede ahí. Y yo tenía como en mente de algún día
poder hacer fotos de una recreación de la guerra. Me acuerdo que me contó en este momento, cuando me contó todo lo que llevaba a hacer eso, dije, no te puedo creer la experiencia que vas a tener. Altamente envidiable esa experiencia. Sí, y bueno, todo esto también yo lo veía como muy lejano porque miraba, no sé, por ejemplo en Francia hay muchos recreadores, entonces yo miraba y decía, esto no lo voy a poder hacer nunca, porque qué loco poder ir a Europa, poder hacerlo, contactar con la gente. Y un día estaba viendo un video en Instagram y veo un loco, era un yanqui, arriba de un tanque de guerra, fumando un cigarrillo y filmado. Yo vi, a todo lindo era. Pero bueno, estaba grabado con un celu así nomás. Y miro y decía Campo de Mayo. O sea... No era en Europa, no era en Europa. Era a media hora de donde vivo yo. Entonces, nada, me contacto con el grupo y bueno, ahí empezamos a contactarnos. Y me dicen, che, mirá, nos gustó tu trabajo, lo que vimos. Estaría bueno armar algo. Yo era, o sea... ¿Entendés? No sé. Era la foto con Messi. Para mí era esto. Y aparte son gente que se la toma muy en serio. O sea, se toma muy bien el papel, muy bien todo su vestimenta, todo armado de una manera muy pro. Sí, exacto. Así que bueno, me contacté con Matías, que es el líder de este grupo. Me dicen, che, mira, nosotros hacemos recreaciones, no muchas al año. Esta por ahí es la última o no sé, no me acuerdo cuál era. Pero no había muchas más y bueno, yo tenía boda ese día, que me estaban invitando. ¿Entendés? Boda de día. O sea, la vida se entromete a veces en el Claro, entonces la verdad que estaba bajón porque digo, bueno, yo no puedo dejar a un cliente colgado, pero me moría por ir al lugar. Bueno, me llama el lunes, esto iba a ser un domingo, y me llama el lunes y me dice, che, se suspendió. Entonces... va a ser el domingo que viene. Hermoso. Bueno, yo fui sin dormir, estuve todo el día lleno de barro hasta acá, todo, pero pude hacer ese tipo de fotografía que quería y también tuve la suerte de que ese día hubo niebla hasta las 11:30 de la mañana, que no es normal. No es normal y aparte todos sabemos que la niebla y el humo le suben medio puntito más a todo, ¿no? Sí. Así que nada, fue muy linda esa experiencia y ese fue otra sesión en la que por ahí se reafirmó hacia dónde quería ir. Si bien yo no estaba todavía ya con lo que es el audiovisual, sí después lo empecé a llevar hacia ese lado. Y esta foto que estamos mostrando ahora fue en ese proceso, fue en ese día, fue con esa gente. Sí, porque claro, Matías me dice... un fotón, yo me acuerdo cuando la vi, te dije, no puede ser que hayas hecho esta foto. Nada, fotón. Sí, Matías me dice, mirá, ¿a qué hora les digo? Y a las 5 de la mañana, porque así, yo acelerado, ¿no? Me dice, no, a las 5 de la mañana no puedo llamar, me matan. Bueno, a las 6, no, tampoco, muy temprano. A las 7, bueno, me dice, a las 7 es más probable que vayan. Se juntan en un lugar, era en Ezeiza, hay una especie de establo y demás. Entonces, el problema es que ellos tardan mucho en vestirse por las botas, por todo lo que llevan. Y yo veía la niebla y estabas acá y todo, y yo decía, chicos, o sea, más... Y bueno, hay uno de los chicos que vino, creo que vino ya casi vestido, digamos, con la ropa y demás. Y estaba la novia, la cual a la novia le pusimos un saco para que no se note y jugué con un contraluz y una despedida del soldado y su amada, ¿no? Es un famoso contraluz sin detalle que es la mejor cuestión graficada técnicamente, un contraluz sin detalle. Así que tal vez pude mezclar lo que era una boda en el trabajo social que hago con una despedida. El trabajo de retrato cinematográfico que hacia dónde va tiene todo que ver con la nostalgia, la melancolía, el drama, va por ese lado, ¿no? Aparte del manejo del color que tenés en estas fotos, la impronta de color que tiene todo tu trabajo cinematográfico es exquisito. Así que siempre ver una foto tuya es un gran placer. Y siguiendo de esto, uno más o menos puede llegar a preguntar un problema que tenemos casi todos los artistas, fotógrafos. Yo me considero un artista, vos ya sé que sos un artista. ¿Cómo te llevas con el famoso síndrome del impostor y qué consejos le darías a alguien que lo está atravesando o cómo lo manejas ese tipo de cuestiones? Yo por ahí creo que se le da como demasiada... Es como, siento que se exagera un poco. Creo que es parte de lo que nos va a tocar a todos, que hay que afrontarlo.
Y creo que va por ese lado. Al menos es como lo siento yo. Otra cosa sería si, porque creo que está vinculado a las emociones también, a cómo está y cómo se siente cada uno. Pero creo que son etapas que uno tiene que ir sorteando y pasando, y que nos va a pasar a todos. Yo creo que también es como buscar ese punto medio, ¿no? No creer en vos mismo y tampoco creértela que sos el más grande de todos, porque hasta el gran Romay, el zar de la televisión, dijo que hasta el día de su muerte uno tiene que aprender todos los días algo y medio que es así, ¿no? Es buscar ese equilibrio en el medio, porque en definitiva el que no arriesga no gana y el que no se la cree un poquito tampoco llega muy lejos, que digamos. Sí, yo creo que igual a veces hay una diferencia entre creer en uno mismo. Bueno, esto de las redes sociales tiene mucho como de exagerar. Entonces todo se ve un poco exagerado. Creo que sí hay que creer en uno mismo. El que cree que es el mejor, para mí no crece. Por más que sea muy bueno, queda ahí. La humildad para mí es súper necesaria para poder desarrollarse. Y también hay otra cosa que para mí es súper importante y tiene que ver con respetar los procesos individuales de aprendizaje. Si yo me quiero ir mucho más rápido de donde puedo, es posible que me frene y hasta me frustre. Bueno, hoy con la inmediatez de todo lo que es las herramientas tecnológicas y demás, eso de querer llegar tan rápido a un resultado y no caminar ese caminito que hicimos todos, en definitiva, se ve mucho. En las generaciones más jóvenes todavía más frecuentes el tema. Sí, entonces me parece que es necesario el camino, lo que vos decís. Es necesario pasar por ciertas etapas que hay que atravesar, sean buenas, malas. Creo que inclusive en cualquier ámbito va a pasar. Y si tenés un bloqueo, ¿tuviste bloqueos creativos? Sí, claro. Lo sufrimos todos. Sí. ¿Qué te ayuda a salir del bloqueo creativo? ¿Qué herramientas o qué cositas o qué... Cuando tenés un bloqueo creativo, ¿qué haces? Yo, por ejemplo, me pongo a ver alguna película, me pongo a ver algo como para ver un poquito renovar un poquito las ideas. Creo que es muy personal porque yo te digo a mí exactamente qué es lo que me pasa. Cuando estoy bloqueado es porque necesito espacio y es alejarme un poco. Es como decir, si estoy haciendo X trabajo que tiene que ver con X temática, me alejo, le doy un poco de tiempo para volver. A ver, por ahí hay gente que busca inspiración o cierta manera de impactar y por ahí hace eso despegar y poder pasar ese bloqueo. En mi caso necesito irme, o sea, salir. No sé, si pudiese irme a pescar sería eso. Por decir esto me han dicho cada cosa, pero es como lo vivo yo. La única manera de salir de ese bloqueo es alejándome, saliendo, tomando un poquito de aire y después volver. Así es como yo lo sorteo. También lo veo como algo que nos va a pasar a todos. En algún momento nos bloqueamos. Entiendo que hay algo de que te pincha, que decís, ¿por qué esto no sale? ¿Por qué estoy acá? Bueno, es así y les pasa a todos. Y a veces entre trabajar de esto, donde a veces inicia como una pasión, y cuando se mezcla con el trabajo hay que hacer un reseteo para encontrar ese puntito que nos gustaba y volver a ese juego interior que tenía uno. Porque a veces uno arrancaba como jugando y después se pierde en el camino. Por eso también muchas veces, viste, que nos dicen, qué bueno que trabajás de esto y todo. Y a ver, yo lo hago como hobby. Está buenísimo hacerlo como hobby también. O sea, yo creo que no todos tenemos que laburar de esto. Aquel que tiene como hobby tiene la posibilidad de disfrutarlo al 100%. Y de equivocarse, y de probar un montón de Exactamente. cosas que a lo mejor cuando uno trabaja no se anima o no podés hacerlas. No podés, tal vez no podés. Y en cambio a ver, esto del proyecto personal que estaba hablando también nace de esto, de muchas veces saturamos. Entonces cuando nos saturamos, el problema nuestro que vivimos de esto es cómo busco ese equilibrio para que mi pasión siga siendo mi pasión sin descuidar la parte económica. Creo que va por ese lado. Si tuvieras que agarrar al Seque pequeño, al Seque hace 20 años atrás, cuando el Seque ese a lo mejor decía, voy a poder vivir de esto, que esta profesión, al día de hoy, ¿qué le dirías a ese Seque? Yo hay un consejo que suelo decirle... Sí. ¿Cómo? No, sé pequeña es para una película. No, a veces es el famoso aguantá, hacelo, aguantá, porque en algún momento se encamina. En general pasa en la vida, pasa en un montón de cuestiones. Aguantalo porque si realmente lo querés, practicá, equivocate, rodeate de gente. Bueno, acá atrás de cámara hay un montón de gente amiga que
nutre el día a día de mi vida, básicamente, y mi profesión. Aguantá porque en algún momento, si lo querés y practicás y te equivocás y te das la cabeza contra la pared, pero te volvés a levantar, llega. No, por ahí, una de las cosas que sí me parece que es podría llamarlo un defecto, es que a veces soy tan cerrado con las cosas que no lo tomo. Por ahí viene alguien y me dice algo que, como confío tanto en lo que hago, me dice, che, mira, por ahí podés hacer esto, y muchas, no digo muchas, pero algunas cosas que no he probado por ser cerrado, me terminó llevando un montón más de tiempo. Como por ejemplo esto de video. Yo en video arranqué hace 1 año y medio, 2 años a meterme, 1 año y medio. Y te llevó a lugares increíbles. Hiciste una por película. No intentar. O sea, sí. Hiciste una película. Estuve de director de fotografía. Una charla que tuvimos de animate a hacer video a hacer una película. Sí, fue una experiencia increíble. Y tiene que ver con esto que hablábamos, viste, ese video de las 2 nenas, con la nena albina, que eran 3 niñas. Bueno, ellas 2 yo ya lo había hecho el año anterior. Y eso es muy loco porque se desata a través de... Yo subo un video, la primera vez que hacía un video, lo subo a las redes estando en Costa Rica y ahí es donde lo ven. Y por eso me terminan llamando, que, a ver, yo no es que me mandé y lo hice, sino que hubo como una insistencia del otro lado porque yo no me animaba, la realidad es esa, a hacer un trabajo que nunca había hecho. A veces es un poquito eso, ¿no? Yo soy parecido, yo si no tengo todo medianamente controlado y seguro no me animo a hacer determinadas cosas. Y hay mucha gente que se anima en otro tipo de situaciones con mucha más, no sé, caradurez y le va bien, y a veces es un poquito romper esa barrera de hacer las cosas distinto para tener un resultado diferente. Sí, en este caso, por ahí lo que pasaba era, subo ese video, lo ve el hermano del productor, que son, si no me equivoco, son los únicos que producen cine en Costa Rica. Me manda un mensaje si yo estudiaba cine o era director, no. Me manda un mensaje si me puede llamar, me llama. ¿Hablas inglés? No. Era todo como que tenía todo, ¿no? Entonces le digo, mirá, ¿no vamos a seguir hablando? Sí, la realidad es que no, nada que ver. Le digo, sí, me gusta, sí, lo que viste es mío, sí, lo trabajé solo con una cámara de un 35, no tiene más, pero no. Bueno, después se da otra reunión, me explican un poco más, tampoco se cierra y se termina cerrando de manera online, yo acá, ellos allá. Y fue un poco arriesgado de mi parte. Ellos confiaban mucho en mí, que era muy loco porque yo les decía, pero yo nunca estuve ni un detrás de escena, lo que viste es mío, pero no. Bueno, ellos confiaban en mí en eso, y se termina todo dando de una manera como diciendo, bueno, mira, nosotros sabemos que vamos a cerrar, que vos vas a cerrar, lo tenemos en cuenta porque ese era mi gran miedo, uno de esos. Después Pablo Mune a mí me dio una mano con conectarme con Ale del Campo, que es un director muy grosso acá, que hizo, por ejemplo, Mujeres Asesinas. Entonces él viene, me da una especie de clase que al principio yo no entendía porque vos lo que querés es que decime qué es lo que tengo que hacer. Y el flaco viene y me dice, mira, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer, yo te voy a decir lo que no tenés que hacer. Claro. Y yo ahí no entendía, la posta es que no entendí mucho y lo entendí sí en el medio del rodaje cuando arranca, de por qué me decía que en esos puntos yo no tenía que fallar. Y bueno, la verdad que nada, fue una experiencia hermosa, fue tanto como... A ver, fue una experiencia que uno tiene como sueño, que yo pensé que no me iba a tocar nunca y que yo lo de video lo veía y decía, bueno, a los 50, me quedan 3, a los 50 encima no falta nada, pero yo decía, bueno, me voy a poner con video, voy a armar a un corto mío y bueno, se dio todo mucho. De la lista tachás a hacer una película. Sí, taché. Bueno, después, dentro de la peli yo hice como una puesta en color, hacia dónde iban y me pude meter un poco más también. Hermoso. Entonces, bueno, fue una apuesta difícil. Teniendo en cuenta todo esto que dijiste, no sabía de mi edad, de mis 50, esto, un consejo corto de decirle a alguien, de darle a alguien que está recién arrancando. ¿Qué le dirías a ese que está recién arrancando y tiene todas sus esperanzas a trabajar de esto, a vivir de esto, en un mundo donde hay inteligencia artificial, donde hay inmediatez, donde hay redes sociales, en un mundo donde a lo mejor no solo el que recién arranca, sino también el que está ya hace un tiempo trabajando de esto y tiene los brazos cansados de remar, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías? Lo primero que hay que tener es voluntad para ir al frente. Digo, no digo que uno esté seguro, porque yo tuve idas y vueltas, o sea, yo hice profesorado de educación física ahí en el Romero Brest, fue una etapa hermosa, aprendí un montón de cosas, no es que lo hice
hice 3 años ahí. La voluntad y la pasión está buenísimo, pero llevan a lugares a veces que hace descuidar otras. Entonces, la voluntad para mí es importantísima. Y después también de no dejar de lado lo que uno siente con lo que hace. Esto del retrato ambientado de época, yo lo podría haber hecho de 2008. Y no lo hice simplemente por no tener el accesorio de la época o no conseguir. Para mí las cosas hay que hacerlas. Pasa que me parece que la fotografía y todo lo que es imagen tiene una presión extra de la afuera, que es como que soy fotógrafo, hago una foto, tiene que ser un fotón, estás obligado a que sea. No funciona así. Es como yo muchas veces digo, no todo el mundo puede ser una rapsodia bohemia. O sea, no siempre vas a ser el fotón, no siempre vas a ser la gran obra maestra. Hay un montón de material que uno lo muestra, hay un montón de cosas que no. Pero a veces lo importante también es hacerlo, es prepararlo, es tomarse el tiempo, aunque después no lo mostrés, pero para estar preparado para el día de mañana poder hacerlo. Y la presión esa es tremenda. Sí. Y más a medida que vas avanzando un poquito, uno se siente como que está en la obligación de hacer la gran obra de arte y a lo mejor no siempre se da las condiciones o el ánimo de uno o todo lo que tengamos en cuenta. Es que aparte hay otra cosa que va con cuando uno es voluntarioso, que tiene que ver con el hacer. A través del hacer uno erra. A través del error, ¿qué haces? Aprendés. ¿Y qué haces? Mejorás. Y eso es lo que te hace. Una idea creo que nunca es buena del principio. O sea, no es que, salvo algún caso contado, pero en realidad las ideas, o sea, yo todo lo que tuve como idea principal era malísima. Si yo me pongo a ver ahora, digo, ¿qué? Y después va creciendo, obvio. Pero esa idea mala después se transforma. Me parece que vamos a eso. El tema de esto que decía las redes es que pretendemos, y por presión y un montón de cosas, de que esa idea tiene que ser un lujo. No funciona así. De primera no va a ser buena. Hay que más pulirlo. Importante la foto perfecta o la foto que genere algo. Yo soy de la que genere algo. Soy de esa. De hecho, si yo me pongo a mirar profundamente, por ahí más en detalle las fotos que hago, ninguna es perfecta. Creo que en algún punto, no es que lo descuide, pero pongo por arriba que transmita algo. ¿Sí? Es así como lo veo yo. Después o sea, son opiniones y son maneras. A algunos les gustará más un tipo de fotografía, a otras, pero sí necesito que más que perfecta transmita algo. Eso es lo que me pasa. Te voy a preguntar, ¿sos de ver series, películas? Y si tenés que hacer un top 5 así rápido de cosas para recomendar para ver. Porque a mí me gusta recomendar, ver, como bien ya saben. ¿Qué recomendás? Series tengo, bueno, Breaking Bad es una. Vikingos es otra. Por el tema de acción, cómo se grabó, bueno, hay mucho detrás de escena. Y después películas tengo El pianista, creo que la vi 20 veces más o menos. Película del pianista. Sí. Larga, aparte. Larga. Después Little Boy es otra película también de guerra, media con un poco de fantasía y demás. Little Boy por el tema de la colorimetría que tiene y bueno, la actuación del nene. Me parece que es increíble y bueno, toda la atmósfera en esa película es una de las que más me gusta. Vi muchas, pero es una de las que más me gusta. Y después otra que es comedia, que me parece que la comedia está como muy... A ver, creo que es infravalorada. Sí, para mí sí. Que es Vacaciones Mr. Bean, no sé si la vieron. Me parece que es increíble los planos, los tiempos, los silencios, el color. Esas 3 son las que más me gustan como películas. Bien. Viste que era cuando uno ve series a medida que uno empieza a tener, o películas, a medida que uno empieza a tener su recorrido en lo que es la profesión, ya las mirás con otros ojos e inclusive cuando te juntás con gente que no tiene nada que ver con nuestro ambiente, querés contar algo y sabés que no tiene sentido porque no, hasta inclusive podés arruinar la experiencia de la otra persona, pero uno está viendo cómo iluminaron, de dónde viene la luz, la sombra, el color. Yo, como bien saben, soy muy fanático de Peaky Blinders, me parece una de las series con una fotografía y un color y un tratamiento de imagen increíble, así que ya tenemos, ahí tenemos 5 recomendaciones de Seque y si no vieron Peaky Blinders también, véanla que vale la pena. ¿Siempre de chiquito quisiste ser fotógrafo o vos trabajaste, estudiaste, hiciste otra cosa antes de llegar a este mundo? No, de chiquito no sabía qué quería hacer. La realidad es que tenía todo como mezclado a los 14. Bueno, siempre hice mucho deporte de chico.
A los 15 me compro un bajo, empiezo con una banda, pensé que iba a ser un rockstar. Mirá, ni ahí. Yo tuve una banda, yo era mirá. cantante en una banda de heavy metal, así que imagínate. Sí, sigo teniendo el bajo, lo toco de vez en cuando. No tengo banda, pero sí, me gusta la música. Y después se da de que en realidad en el secundario yo tenía un compañero, Berta, que nada, él tenía una productora en ese momento, fueron los primeros que arrancaron con la movida zombie acá en Argentina, él y su productora, que eran de ahí de Aedo. Berta estuvo en varios programas de radio, estuvo en TV, estuvo en... Zombie, te referís a caracterizados de zombie. Sí. Me acuerdo que había toda una movida de la zombie walk, ¿te acordás que había una época? Sí, bueno, había una época muy... Y resulta que con él yo lo tengo de compañero, fue en cuarto año, y como las primeras películas del cine, yo tenía un cine muy cerca de la salida del colegio, a 3 cuadras, y él me decía, che, vamos, porque la primera era gratis. Entonces empecé a ver cine con él, de vez en cuando íbamos. Resulta que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires lanza un concurso para hacer cortos donde los hacían los estudiantes. Entonces, bueno, participamos ahí en eso, sacábamos varios premios. Bien. Berta fue el que yo actuaba, no hacía nada que tenga que ver. No, Berta era el encargado que traía la cámara, después ponían 2 caseteros. Aparte en esa época era con la Handycam. Claro, sí. Nosotros tuvimos una persecución tipo Poliladro, me acuerdo, la profesora de inglés nos hacía hacer películas en inglés. Y fuimos a Plaza Irlanda, una plaza que hay aquí en la capital, donde alquilábamos los carritos a pedal. Hicimos toda una persecución de autos con eso, con choque incluido. Fue una cosa, para nosotros era una producción de Hollywood y la ves ahora y decís, Dios mío. Claro, esto era VHS, o sea, se grababa en VHS directo. Si no me equivoco, era M9000 la cámara, una Panasonic. Y lo hicimos todo un día en la casa de un colega. Bueno, la peli dentro de la provincia de Buenos Aires saca 3 premios y ahí es donde a mí me empieza a gustar un poco. No sé si el cine, la fotografía. Después se da que mi mamá también iba a visitar a alguien y hacía foto, entonces miraba la foto de paisaje y decía, wow, qué lindo esto. En el viaje de egresados vi a los fotógrafos cómo laburaban y bueno, ahí pensé y dije, che, no es tan, o sea, está bueno esto, hablan con la gente, todo. Quiero aclarar de que yo era bastante antisocial, podría decirlo de alguna manera. No que siempre tuve un montón de amigos, mucho contacto con gente, pero no soy el que está ahí. Soy el que está al fondo, el que habla poco. Y esta es una profesión donde tenés que estar ahí, tenés que tener cierto... Así yo, que por suerte, soy algo parecido a vos, pero me rodeo de un grupo de trabajo donde son todos súper amables, súper entradores, ¿viste? Y ahí compensamos un poquito. El técnico y el Virgo, el cuadradito, con los amigos que son súper sociables. Si yo lo miro así de lejos... a ver, tuve la posibilidad de que me llamen para un congreso y estar en escenario y todo, y son cosas que creo que nunca las hubiese hecho. Creo que la fotografía hizo eso de primero abrirme un poco más, a pesar de que no soy tan abierto, pero sí abrirme un poco más, de poder pisar un escenario cuando sí había tenido posibilidades de la banda, porque tocábamos mucho, pero no desde hablar de mi profesión o mi pasión. O que ese es el punto exclusivo de atención. Sí, eso no hablado soy. En congresos y te pasa eso, que cuando sos el punto de atención es, espero no cagarla. Sí. Pero bueno. Me pasa algo medio raro de que cuando tengo que hablar delante de un montón de gente, la cámara me cuesta un montón, pero si tengo que hablar delante de gente no tengo problema. Acá por suerte el video lo van a ver 4 personas. Buenísimo, así que me parece tranquilos. Perfecto entonces. Así que bueno, tiene que ver con eso. Creo que la fotografía me ayudó a desarrollarme y creo que fue tan fuerte que logró que rompa cierta manera de ser mía. Creo que va por ese lado. Y bueno, y nace así a ver, uno tiene una idea en la cabeza. Por ejemplo, yo digo, me voy a meter en la foto. ¿Qué era lo que pasaba? Y la crítica que venía de afuera era, yo en el secundario nunca me llevé una materia. O sea, jamás. Fui, ¿cómo se dice esto? ¿Abanderado? No, abanderado no, pero fui diploma de honor de estudiante secundario de La Matanza. Bien. Un montón de cosas que me decían, pero ¿cómo vos? Yo le daba clase de física, química a mi compañero, ¿entendés? ¿Y cómo vos haciendo esto? Todos pensaban que iba a ser arquitecto, no sé. Imagínense de que cuando yo termino el secundario, bueno, por problemas económicos y todo, yo quería viajar a México, no tenía guita y laburé de recolector de basura. Laburé de barrendero, laburé en una YPF, laburé de lo que sea. Esos laburos, que a mí no me gustaba hacer, o sea, no tienen nada de malo, pero no me gustaban hacer,
son los que por ahí hoy hacen que valore de lo que hago y lo que me gusta. Pero sí había esta crítica de decir, ¿cómo vos vas a ser fotógrafo? Todas las experiencias, Sí. las experiencias te van armando. Imagínate, yo dejé una carrera formal de abogacía, soy abogado y no ejerzo abogado, me dedico a esto. ¿Me llena más el alma? No sé si el bolsillo, pero más el alma seguro que sí. Es que también sería muy difícil por cómo es cada uno, ¿no? En mi caso, sería muy difícil de tener que laburar 10 horas por día con algo que no me gusta. Creo que no lo podría hacer. Yo ya no podría volver a trabajar con un jefe. No por una cuestión arrogante ni nada, sino porque cumplir ese horario. Y probablemente en nuestra profesión a lo mejor estamos más horas trabajando, pero es otra cosa, es distinto. Hay otro manejo. Te voy por otro lado de... Es más importante la historia, la luz, el equipo, todo junto, el color, ¿a qué le das? ¿Qué tiene más impacto para vos? ¿Saber contar una historia o tener los mejores equipos? Nunca tuve los mejores equipos, la realidad es esa, porque, no sé, me ha pasado estar en un taller, ay, pero ¿cómo no usas Mac? O sea, como si fuese un pecado, ¿entendés? Y cosas así, pero ¿por qué usas la 6D? ¿Está la 5 de Mark IV? Bueno, uno creo que, y está bueno explicarlo también, de que uno busca un equilibrio. A ver, vos tenés tu estudio, tenés tu lugar. Yo tengo un lugar donde atiendo a mis clientes, que es pequeño, pero es mi lugar. O sea, está separado a mi casa. Hermoso. Tu estudio, tu oficina es una cosa... Claro, bueno, ya que estoy cuento algo de eso, yo tengo un problema con sentarme y quedarme quieto. O sea, soy tranquilo, pero el sentarme a editar me cuesta. Entonces, ¿qué hice? Dije, yo tengo que cambiar. Voy a aprender a editar video. Entonces, ¿qué hice? Me acomodé el lugar en base a mí. ¿Qué me gustan? Las plantas. Y bueno, pongo lleno de plantas. ¿Qué me gusta? El negro. Listo, pinto la pared de negro. Entonces armé algo que tiene que ver conmigo, sin importar tanto. A ver, a veces entran los papás de las quinceañeras o me dicen, ¿qué sos gamer? Porque parece todo, ¿no? Está prolijo igual. No es que tiene mucho color hinche, pero sí armé un lugar donde yo me sienta cómodo. Es importante que me sienta cómodo. Ahora, todo esto que decías de qué importa más, yo te puedo decir cómo lo hice yo, que no es lo correcto. Siempre le di más importancia a la luz que cualquier otra cosa. En foto, porque en foto, con una buena iluminación, vos podés contar algo. Pero cuando pasó a la parte audiovisual, el sujeto se mueve, no funciona tan así. Entonces, esa historia sí tenía que tener como mucho más sustento que en una imagen. No digo que una sea más que la otra. Sí digo de que en ese movimiento, o sea, tiene que estar más parejo. Entonces, esa historia se cuenta de qué manera. Y bueno, no puedo tirar imágenes por tirar. Tiene que tener un hilo conductor y ya no es solo porque por ahí en esa imagen yo tenía rojos, ¿no? De ambiente y en el otro no, era más fría. Entonces, ¿cómo hago que eso quede bien? Bueno, creo que es donde está la dificultad. Yo elegiría, primero la historia para mí es más importante, pero si me preguntás realmente cómo lo hice, y yo siempre le di mucha más importancia a la luz. Amamos la luz. Sí. Que a la historia, pero me parece que la historia debería ser más importante. Y ahí tengo otra pregunta, ya hablando de historia, hablando de equipos, viste que está el famoso dicho, no es la flecha, es el indio, yo hago una coma y pongo, pero si vos al indio le das mejores flechas, va a cazar un poco mejor. ¿Qué opinamos de esto? Bueno, nos pasa, generalmente por ahí viene la tía y te dice, che, qué cámara, debes sacar unas fotos tremendas, eso nos pasa a todos. Y a ver, yo creo que el equipo es re importante, todo es importante, porque la realidad es que cuando vos ves un buen laburo es porque tiene, al menos en esa época, tiene buenas cosas. Pero creo que lo más importante es el fotógrafo siempre, porque es el que tiene la idea, es que si no consigue equipo lo puede pedir prestado, es el que puede formar un equipo de laburo, es el que, no sé, a través de canjes, no sé, de lo que sea, puede llegar a desarrollarlo. El equipo sí que ayuda, porque, no sé, yo tengo preferencias por... Yo lo entiendo como es entender cuál es la necesidad para lograr ese fin. Después, es probable que también uno puede tener los mejores equipos del mundo y seas malísimo, o a lo mejor tenés un lentecito de kit y sos, no sé, Scorsese y haces una cosa tremenda. Pero es todo un poquito de entender qué es lo que necesitas para poder contar, ¿no? Ahí entiendo, claro, porque por ejemplo, yo quiero hacer fotos de aves. ¿Y qué voy con un 24 milímetros? Y está difícil.
Entonces ahí necesito equipo específico para poder lograrlo. Y es cierto, pero bueno, sí creo que tiene que haber un combo. Sí también creo que tiene que haber un equilibrio. Es decir, bueno, tengo un lugar donde atiendo a la gente, tengo los equipos que puedo tener. ¿Qué es lo mejor que puedo tener? Puedo tener esto, puedo tener una Mac y por ahora no, más adelante veré. Puedo tener este lente y por ahí vamos a esperar un añito, ¿se entiende? Soy de equilibrar en tener lindo lugar de espacio que atiendo a la gente, también de los tiempos. Entonces muchas veces damos mucho de más. ¿Entendés? Te pasa el tiempo y no te das cuenta. Uy, son las 12, che, bueno. Son las 3 de la mañana y sigo... Seguís. Entonces, a veces esa es la contra, creo, de cuando somos apasionados, que el tiempo se nos vuela y no equilibramos. Yo, si busco una palabra, sería equilibrio. El equilibrio también nos hace esto de dar ganas. Si vos dejás el tiempo que tenés que dejar prudencial, te da ganas después para seguir. Creo que va por ese lado. Una de las críticas que siempre me hicieron un montón y que está bien, cada uno a su manera, es de cómo no llevas la cámara de vacaciones. ¿Cómo no la llevas? Porque es el momento en que yo despego y que, ojo, yo estoy ahí y digo... Tampoco, nunca llevo la cámara de vacaciones. Mira. Yo trabajo todo el día de esto, quiero descansar, hacer otra cosa. Y después me arrepiento. A veces me arrepiento de no llevarla. A mí me ha pasado estar en una situación de decir, no, mirá qué foto podría haber hecho, papá. Pero bueno, es así. Después cuando vengo con todas las pilas, la energía recargada, las ganas y todo eso. Yo hace 29 años cumplo en febrero con la foto. 29 años, los equipos, tu oficina. Y si te pregunto rápidamente que me digas 3 elementos que tiene que haber en tu mochila, sí o sí. Una, vamos a nombrar a Pablito Mune porque él me dijo, esto es para vos y tiene que ver con un filtro mist. Ese es uno. Después un lente luminoso, un 35. Digo luminoso porque muchos dicen, pero tenés 1.4, usás todo en 1.4. No, es que el 1.4 a mí me permite despegar al sujeto en un espacio reducido. Entonces, no es que siempre uso 1.4, pero hay momentos donde a mí me ayuda a mejorar todo eso, a poder despegar al sujeto. Y como tercero, un body, cualquiera. Si hago foto, cualquiera. Si hago video y mirrorless, a mí me solucionó porque me permite hacer foto y video tocando un botoncito y no tener que variar todos los parámetros. O sea que vos me decís que con tu equipo podemos hacer este tipo de conglomerado de imágenes. De tu mochila va a salir todo esto que yo ahora le voy a poner play para que puedan ver ustedes otra delicia de imágenes. Claramente el estilo cinematográfico que tenés vos es súper marcado. Me encanta el corte, viste que a veces la gente no quiere cortar. Esto lo hablábamos corto mucho. Detrás de cámara, Sí. El cortar cabeza, que es muy de cine, que la gente no está acostumbrada, y el mantener contraste, mantener zonas oscuras, sin detalle, que a veces uno se obsesiona porque esté todo iluminado y el contraste ayuda a contar maravillosamente todas nuestras historias. Bueno, la mayoría de imágenes ahí es un 35, que es una Canon R6 II, con el 35 milímetros, que es 1.4 de Sigma, y el filtro Mist, que es un Tiffen de 1/4 para mirrorless. A veces uso 1/8 si es DSLR, pero bueno, va por ese lado. Y hablando de todo tu estilo, que es súper marcado, que lo vemos siempre, yo ya veo una foto y sé que es tuya, ya veo un recorte, una composición, sé que es tuya. ¿Cómo crees que se logra el estilo fotográfico? ¿Cómo llegás a lograr el estilo fotográfico? A mí me pasa también que me dicen, yo ya veo una foto y sé que es un Lanfrey o lo que fuera. ¿Cómo llegaste a eso? Yo llegué por repetición, por sentarme y por la búsqueda constante de no estar conforme con lo que hago yo con mis propias imágenes. Yo creo que acá no te podría decir cómo. Te podría decir que sí está muy bueno del otro lado que lo noten porque cada trabajo tiene su color. Y lo digo porque muchas veces me dicen, che, ese preset, claro. No. Cada trabajo me parece que tiene su colorimetría y te lleva hacia algún lado. Tiene que ver con... Es totalmente intuitivo lo que hago. Por eso a veces me dicen, che, ¿das cursos de color? Y la verdad que no, porque es muy simple lo que hago y lo manejo a cómo siento y veo la foto. Hay veces que me lleva un minuto y hay veces que me lleva horas y hasta que lo resuelvo y entiendo hacia dónde va. Se va dando con el tiempo. Yo creo que eventualmente, eso es lo que hablábamos antes, eventualmente todo se acomoda y tu estilo va a tener que salir a la luz. En algún punto de tu carrera va a salir a la luz. Al principio es muy difícil encontrarlo. Creo que igual el estilo tiene mucho que ver con la persona. Ejemplo, Nico, si yo agarro y quisiera copiar lo tuyo,
yo nunca voy a ser vos porque no siento como vos. ¿Se entiende? Totalmente. Y la parte del artista tiene que ver justamente expresar de alguna manera algo. Totalmente. Cuando uno, creo que va por ese lado, cuando uno sí es original con lo que hace, no original porque no lo haya hecho otro, sino es original con lo que siente, me parece que es ahí donde a través del tiempo se empieza a marcar el estilo. Yo estoy en una búsqueda particular de un tipo de retratos en particular y el otro día un gran amigo me dijo, en términos de composición y luz estás, que la foto no sea tan perfectita como haces vos. Y que me iba a eso, es como que me sacó de una zona en la cual dices, "Ah". Y entonces ¿cómo encaro eso? Porque yo ya lo tengo institucionalizado, me siento y para mí hay ciertas cosas que no es que no negocio, pero me salen ya automáticas, que quede perfecto, que quede arregladito acá, que quede prolijito. Hacelo, pero que no te quede tan perfectito, me dijo. Y estoy ahí, estoy buscándolo todavía. Estoy por ese no ir por ese lado tan perfectito. ¿Herramientas de Lightroom o Photoshop favorita? Decís, esta es la que uso siempre, la que me encanta, la que... Uy, a veces se enojan porque, no sé, a veces vienen a los talleres y por ahí me dicen, bueno, voy a mostrar la parte de color y la realidad es que Photoshop, no voy a mentir, lo uso una en cada 100 fotos. No, todo revelado, casi sí, todo revelado. No hay. Otra de las cosas que me dicen es cómo están tan enfocadas las fotos y la realidad es que no es que están tan enfocadas, sino que el desenfoque genera que la parte enfocada tome más presencia. Claro. Más presencia. Ahora, no digo que esté mal. Si yo saco todo en F11, eso no se va a ver. Y aparte también hay una cuestión de que en tu trabajo hay una gran presencia de contraste y el contraste ayuda a generar esa sensación de enfoque en la imagen. Entonces, sumado a tu propia manera de trabajar con el diafragma súper abierto y los contrastes, todo tiene que ver con un todo en ese proceso de trabajo. Pero la herramienta favorita entonces... Y son las ruedas de color. Bien. Sobre todo en altas luces. Eso es lo que más toco. Y después sí, todo lo que tiene que ver con el color, ¿no? Pero altas luces, con las ruedas de color y después el color de punto marcando algo que por ahí los verdes, no sé, ejemplo, bosque, como acá. Voy al verde y digo, a ver, ¿hacia dónde llevo el verde? Entonces, ¿por qué? Porque no quiero que me inunde la imagen, o por ahí es un color que no va con lo que quiero transmitir y demás. No es que lo pienso, por eso digo, no es que digo, a ver el verde o lo miro como estructura el color. Jamás miro como estructura nada. De hecho, no miro histograma, de hecho, bueno, trabajo mucho de esa manera, que es mucho más... Soy ansioso con las fotos, entonces hago la foto y quiero que quede. Y que salga ya. Tengo ese problema, sí. Entonces trato de resolver todo básicamente en escena. Te voy a hacer dos últimas preguntas. La primera es, ¿por qué haces lo que haces? Si tiene que ver con... Te podría separarla en dos. Si tiene que ver con la fotografía social, es lo que da sustento, es lo que me encanta y me sigue apasionando. Simplemente yo le voy buscando la vuelta hacia dónde, en qué momento. Hay momentos que estoy mucho más en bodas, ahora estoy mucho más con las quinceañeras. Bueno, por ese lado, ¿no? Es algo que me gusta, a pesar de que no soy una persona tan social, me gusta ver el disfrute de la otra persona cuando se ve, cuando mira las imágenes. No sé, yo lo trabajo de una manera en particular. Por ejemplo, el trabajo de fotografía social, ejemplo, viene una quinceañera, ¿qué te gustaría hacer? Y no, lo que pasa con caballo, listo, ¿te gusta con caballo? Bueno, vamos a hacer con caballo. Y mostrame fotos. No es que yo le mando mi estilo. A través de lo que me da, yo sí aplico lo mío, pero voy hacia el lado que pide la quinceañera. ¿Qué encuentro en eso? Y que a mí un poco me mueve, ¿entendés? Te genera un desafío, ¿no? No es desafío, así tal cual, es eso. Y después lo otro, lo que tiene que ver con la fotografía, esto de retrato ambientado, eso lo hago porque realmente lo siento al 100% y es algo que necesito hacerlo. ¿Por qué puntualmente? No, yo te podría decir de que chiquito, pasión, desde chiquito yo miraba películas de la guerra con mi abuelo, ponele, ¿entendés? Y yo no las podía ver. Mamá, bueno, es así, ¿entendés? No me dejaban ver y con mi abuelo las podía ver. Y no es que me atrape la acción, la sangre o las armas, no, soy totalmente anti eso, pero sí todo lo que sucede en el detrás, en las relaciones humanas, eso sí me interesa. Entonces va por ese lado. Y es algo que necesitaba hacer, realmente. No, y aparte, sigo el resultado necesitando. se nota mucho la sensibilidad con la cual la haces. Sumado a de vuelta, la cámara lenta hace que todo sea más sensible aún, así que maravilloso.
Vos sos educador, yo también, somos educadores de otros fotógrafos. Yo siento que hay una gran movida donde hay mucho recelo en que el alumno supere al maestro. Yo siempre digo que para mí que mis alumnos o la gente que estudia conmigo o toma un curso me supere, y que de hecho los hay, me parece una de las maravillosas cosas que puede tener esta rama de la profesión en la cual uno decide encarar de educar a otra persona. Y eso va en contra de mi ego. Yo no me interesa que ser mejor, nada, me interesa que ayudar al otro a que pueda expandir su universo fotográfico, creativo, artístico. ¿Cómo lo ves? El ego lleva esto a yo quiero ser mejor que. O cuando te dicen algo, a ver, tomarlo como decir de mala manera o creer que uno está por arriba de los demás. Yo eso no comulgo, la realidad es que no. No me gusta, no me junto con gente así. Mis amigos no son así. Prefiero siempre la parte de la humildad. El ego lo tenemos todos, hay que trabajarlo. A mí a veces me ha pasado de por ahí miran y a veces se me escapa un poquito, pero creo que lo puedo dominar. Nos sucede a los fotógrafos que es como, hay una competencia también dura. Yo me han criticado, o sea, esto lo digo sin problema, pero me han criticado feo y creo que viene por la parte del ego. Feo en el sentido de, no sé, hago fotos a soldados, uy, este es un loco, sí, ¿no? Le encantan las armas, por no decir algunas palabras que son un poco fuertes. Me ha pasado de que hablen de mi trabajo sin conocerlo. Me ha pasado de que, a ver, uno, cuando me pasa lo de la película, es algo fenomenal que me pase algo así. Y que a otro colega, si le pasara, yo estaría re feliz. Y sin embargo, hubo críticas a la película y no se vio todavía. Claro. ¿Me entendés lo que te digo, Nico? Sí. Y a veces también hay que saber manejar desde dónde viene la crítica y de quién viene la crítica. Pero, ¿no? pero hubo casos un poco cercanos, otros no. Pero es muy loco cuando no se vio el material, ¿me entendés? Porque eso salió en 16 países, se vio en cines, esto lo compró Amazon Prime, Apple TV y varias. La película es récord como película centroamericana por haber estrenado en 16, si no me equivoco, son 16 países de manera simultánea. O sea, eso noto. El tema del ego como de buscarle una competencia, algo que no tiene sentido, de yo nunca busco ser mejor que otro porque siempre va a haber alguien mejor que vos. Totalmente de acuerdo. Yo miro para lo que estaba, hay un montón, hay pibes que arrancan hace poco y digo, ¿qué de hecho, carajo? a mí me gusta rodearme de gente que es mejor que yo para crecer y aprender de esa gente. Bueno, y el tema del ego tampoco te frena en el crecimiento, creo, porque si vos crees que realmente te las sabes todas, y no vas a mirar, no vas a observar y menos escuchar. Entonces, me parece que para crecer en la fotografía, bueno, el CFO, que es el Club Fotógrafo del Oeste, con Maxi lo armamos, juntamente porque el fotógrafo no tenía un espacio, a ver, donde pueda compartir con otro, éramos cada uno por su lado, miraban, yo me acuerdo cuando arrancaba con la foto, le pedía, no sé, a un colega, che, ¿no me pasás dónde hacés las copias? Ni a palo te lo iban a dar. ¿Dónde hacés los álbumes? Y había 3 acá. Uno en Capital, que quedaba por ahí por, creo que Entre Ríos, no me acuerdo, La Plata, bueno, creo que Avenida La Plata. Y nadie te daba nada. Entonces, es duro, pero bueno, el tema del ego, cuando es desmedido, a mí no me gusta, no me acerco a esa gente, no comparto. Eso sí me parece que cuando me acerco mucho más al que es humilde, la realidad es esa. Y no tiene que ver ni siquiera con tener muchos equipos con tener mucha experiencia con Totalmente. nada. Creo que va por ese lado. Y ya que hablas de unidad, ya que hablas de amistad, ya que hablas de confraternidad, vas a hacer un congreso junto con 2 secuaces, diría yo. No sé si hay. No sé, vamos a decirle secuaces, el señor Maxi Esteves y Diego Ahumada, 2 fotógrafos, grandes fotógrafos también. Contanos un poquito de ese congreso como para que la gente que está viendo este video sepa de qué se va a tratar, cuándo se va a hacer, cómo va a ser. Genial. Esto está, la parte del congreso está relacionado a todo lo que yo considero que uno tiene que tener proyectos. Y esos proyectos creo que te hacen avanzar de cierta manera. Bueno, en algún momento fue lo de meterme en audiovisual, en algún momento fue lo de armar el club, que no lo armé solo, lo armé con Maxi, y así. Este año lo que se dio, bueno, el año pasado en realidad, nos juntamos con Maxi Esteves y con Diego Ahumada, donde ya veníamos con tiempo de ganas de hacer algo un poco más grande que lo que era el club, pero en una jornada. Entonces, sí, un congreso básicamente. Aparte el congreso es
una buena situación para juntar gente, distintas modos de ver la fotografía, la vida. Está bueno. Sí, es una linda... Entonces, bueno, yo participé solo de 2 congresos. Un congreso, bueno, uno en México y 2 congresos acá, que fueron los congresos Nómade, el 2019 que estuve como disertante y el 2023. Eso me dio cierta idea de qué podíamos hacer. Es un congreso para 100 personas nada más, es 11 y 12 de julio. Tenemos 2 jornadas de 10 disertantes. Al congreso venís, es en un salón de fiesta, por lo tanto entrás, tenés estacionamiento, tenés comida, desayuno, merienda. Es todo bien completo. Todo, sí, es como un all inclusive de los congresos. Le falta el alojamiento si querés. Es 2 días y bueno, hay una búsqueda, búsqueda real de todo lo que tiene que ver con los disertantes, ¿sí? A ver, hay muchos que ya los conocen y hay otros que no, o por ahí no tenían el espacio. Uno de los que dijimos de llamar es a Maxi Oviedo, porque por ahí él maneja un congreso, pero ¿cuánto hace que no está en uno hablando? Y por otro lado, el miedo también era decir, uy, es de otro congreso, ¿qué pasará? ¿Nos dirá que sí o no? Maxi, la mejor. O sea, él puso a disposición lo que necesitemos, que él nos iba a dar una mano, así fue. Y bueno, Maxi fue el primero que llamamos. Después hay 9 más. Así que nada, no lo vamos a defraudar con eso. Es una buena manera de capacitarse, conocer colegas, reírse, pasarla bien, ver distintas historias. Los congresos a mí me suelen divertir bastante. Yo tuve la suerte de hablar en 3, los 2 que hay acá, el NOMA y el FDF, después uno en Ecuador también y he descubierto que los escenarios me gustan, así que es una cosa interesante para poder trabajar. Y para cerrar esto, te hace una pregunta que nada que ver con fotografía, ni nada que ver con nada. La gente sabe que si yo tengo que decir un lugar donde me gustaría viajar, y lo tengo ahí tachado en la lista, es Edimburgo, la ciudad ya escocesa de esas latitudes de Europa. ¿Vos qué harías? Yo voy a poner un lugar más cercano. Soy muy de mi país, así, no porque no me gusta viajar, de hecho viajé y la verdad que las experiencias fueron muy buenas a través de la foto, pero está acá, es Ushuaia. Estuve un par de veces por ir y no fui. Me busco como metas así cercanas, ¿no? Ahí. Y sí, sería Ushuaia, un lugar donde por ahí tengo ganas de hace un par de años y no se da porque no puedo, porque no... Bueno, eso, pero sí, sería acá Ushuaia. Lindo, y la cárcel del fin del mundo es un lugar que es un lindo lugar para visitar. Bueno, sé que muchas gracias de haber llegado hasta acá. El primer episodio, van a haber más. Si el equipo que está atrás me acompaña y me banca, van a haber más para que conozcamos un poco a todos los fotógrafos de otra manera distinta, diferente a preguntarle a lo mejor qué lente te compraste, si trabajás en 1.8, ¿no? Conocer otras historias de vida que también nos nutren como profesionales. Espero que te haya gustado la entrevista y a todos ustedes también espero que les haya gustado este gran agasajo a mi gran amigo Seque y vean su increíble material que vale la pena ver.